La última conferencia de este primer día de la quinta jornada de innovación educativa, agradeciendo a los docentes que aún permanecen en el área de afuera del auditorio que puedan ingresar para poder escuchar la conferencia del doctor Michael Schatz. En esta parte agradecemos el apoyo de nuestra Escuela de Lenguas Extranjeras, que a través de sus docentes, el profesor Neil Andrade, Gignoel Kuman y Jorge Garzón, estarán apoyándonos en la traducción de la conferencia que brindará el doctor Michael Schatz de la Escuela de Física del Georgia Tech de Estados Unidos, con su conferencia La experiencia de los MOOCS en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la física. Voy a solicitarle a todos los colegas docentes que se coloquen en sus lugares, que evitemos las comunicaciones paralelas para poder escuchar a los compañeros que están en los laterales del auditorio. Por favor, ocupar sus lugares para prestar la atención a la conferencia que muy amablemente ha accedido a compartir el profesor Michael. Dejo para la presentación del profesor al equipo de docentes de nuestra Escuela de Lenguas Extranjeras, a quienes de antemano les damos nuestra gratitud por estarnos apoyando en esta quinta jornada de innovación. Yes, hello. Can you hear me okay? ¿Me pueden escuchar? Yes, I can hear you. Are you able to hear me okay? Hello? If you like, I will present your bio first, before starting. Entonces, les presento el profesor Michael Schatz, que es profesor y director asociado de estudios de licenciatura de la Facultad de Física. Se especializó en física en la Universidad de Notre Dame, donde obtuvo su licenciatura en ciencias, summa cum laude, Phi Beta Kappa, en 1983. Después de trabajar durante unos años en la NASA como un científico especializado en cohetes, realizando investigaciones sobre la propulsión iónica, el Dr. Schatz asistió a la escuela de posgrado en la Universidad de Texas, Austin, donde recibió su doctorado en física en 1991. El Dr. Schatz fue profesor y estudiante postdoctoral en la Universidad de Texas, Austin, hasta 1996, cuando se unió a la Facultad del Instituto de Tecnología de Georgia como profesor asistente de física. Schatz lleva a cabo investigaciones en las dinámicas no lineales experimentales, la formación de patrones, el caos y la turbulencia en los flujos de fluidos y la educación física. Es un ganador del premio Cottrell Académicos por su compromiso con la excelencia tanto en la investigación como en la docencia. Con ustedes, el Dr. Schatz. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to be with you today. It's a real honor, this Congress that you have on educational innovation is really important because there are lots of very exciting things happening today with education, new ways of teaching and learning. And I want to tell you a little bit about our experience with this in physics. Teacher, can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, let me just make the introduction to what you just happened to say, okay? I'm just going to do it right now to the rest of the audience. Yes, very good. Bueno, el doctor Schatz está diciendo, ¿verdad?, que él es un especialista en la física, ha tenido pues la oportunidad de trabajar y tiene una vasta experiencia con lo que tiene que ver con la enseñanza de la física, y ahora está en lo que es la incursión, sobre todo con el uso de los MOOCS, que se está trabajando con esto. Okay, you go ahead and tell us. Yes, very good. So what I want to tell you about today are our efforts to use online learning in two
two complementary ways. So I'm going to my next slide. Hold on a minute. Okay. Yes. Lo que él está diciendo es que él va a tratar ahorita de explicar lo que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la enseñanza de los MOOCS, que es Massive Online Courses, ¿verdad? Lo que usted ve ahí, entonces él lo va a presentar, tiene estas dos facetas, ¿verdad? Lo que es Introduction Physics y luego el Blended Introduction Physics in 2 terms. Okay, you go Yes. Yes, so let me just say a little bit about this. So the massive open online course was a course that we offered fully online, free to everyone. It is a full course in physics, but not for academic credits. Bueno, ustedes lo que pueden ver ahí es que dice que ya se ofreció, ¿verdad? Este curso abierto, masivo, en línea, ¿verdad? Y que se está ofreciendo, es libre, cualquier persona puede entrar y registrarse en este curso. Okay. Yeah. And the second part of this presentation is using many of the same materials that we developed for the MOOC. We use those to try innovative ways of teaching physics on campus, the Georgia Tech campus, for offering, again, physics course, but for Georgia Tech students only, and for university credit. Bueno, dice que ellos en este caso están ofreciendo, ¿verdad?, los cursos en línea con todas las actividades y que es un curso que la universidad tiene y también se acreditan. Okay. Okay. So, well, let me give you what I think are the lessons that we've learned, as well as what we think the opportunity for doing these kinds of what I will call educational experiments have offered us. Bueno, vamos a hablar ahora de las oportunidades que se ofrecen, ¿verdad?, a los estudiantes al momento de tener esta herramienta de trabajo. ¿Cuáles son las oportunidades que se tienen? Okay, so we have been able to think of new ways to offer laboratory courses, hands-on laboratory courses, even for people who are not on campus, but people who are online. So that's one new idea. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que ellos pueden ofrecer concerniente a lo que son los laboratorios. Y lo que se llama el hands-on laboratory es lo que se puede hacer en el momento de tener el laboratorio, actuar, interactuar en el laboratorio. Okay. And to do this, to offer these kinds of courses, we also have used new tools that includes delivering lectures on video and new ways to compose lectures on video, as well as new ways to have students in the course evaluate the work, the scientific work of other students in the course that is using peer grading. Ok, dice que también lo que ofrecen es todo lo que tiene que ver con el lecture, o sea, las lecturas, también se trabaja con videos y también se puede compartir la información que se tiene. Básicamente eso es lo que dice. Okay. Y también que los estudiantes pueden, ¿verdad?, entre ellos mismos compartir la información que tienen y evaluarse a sí mismos. Okay, and then just to say, also by doing, exploring or performing these kinds of experiments, we reach people with new audiences that we weren't able to reach before. Dice que al momento de hacer estos experimentos se tiene la oportunidad de alcanzar otras audiencias que no se hubieran podido alcanzar antes de otra forma, de alguna forma, de otra forma. Okay. So just a couple of things to keep in mind. In all of these experiments that are going on with online learning, ours and others, it's very early still.
that no one has figured out the answers to how to do all this perfectly. So there's still much yet to be learned about how to do these kinds of new experiments in teaching and learning well. Dice que con todo lo que se ha estado trabajando, ¿verdad? Con todo lo que se está haciendo, con todo y eso, todavía se está en el proceso de investigación y de cómo mejorar precisamente la forma de trabajar con este massive, con cursos masivos en línea, y que todavía tenemos mucho que aprender. Gracias. Yes. And then the second thing I want to emphasize is that there has been much research, education research, that's the ER part, education research that has been performed that we have been using, taking advantage of, that allows us to explore and to perform these kinds of new experiments. So there are good results from the past from other workers that allow us to move forward, and now that I will emphasize as I proceed in the talk. Dice que con los nuevos descubrimientos, would you like to repeat please as you were introducing this thought? Yes, so there has already been much that we have learned as a community, that is the community of educational researchers. There are past research results that are known that we are using, and that includes, that's the ER part, it's education research, and that includes physics education research. Our work builds on the past accomplishments of others, and that's really important. I will point out where those past accomplishments of others have come into play in allowing us to perform these new explorations. Bueno, se dice que se ha hecho bastante en lo que es la investigación de la educación, sobre todo relacionado con esto, ¿verdad? Pero que todavía hay muchos experimentos que se tienen que realizar. Básicamente, ¿verdad? Pues bastante lo que se menciona. Okay, you go ahead. Okay, very good. So our course that we've offered is a course that is offered through a MOOC platform called Coursera. And we use this platform both for what I'll call the MOOC, that's open to everyone, as well as for our students on campus, what I will call the blended learning experience. Bueno, both of those use the same platform, Coursera. Bueno, dice que aquí este es el curso de introducción a la física que se está ofreciendo, y este curso sí ya se está ofreciendo desde la universidad, con los estudiantes de la universidad, con lo que es el MOOC. Ya dijimos cuáles son las siglas, ¿verdad? Sí, Yes. Massive Opening Online Course. Yes. Son los cursos masivos, ¿verdad? Esto es lo que ellos están ofreciendo, básicamente. Okay, you go ahead. Okay. Yeah. Okay. So in all of these activities, or all of these efforts, there are a number of different activities. There is a textbook that we offer to everyone. We use a forum that is open to everyone, that is a third party. There are laboratories, homework, and quizzes that are offered through these platforms of Coursera, as well as WebAssign, and video lectures. So the upshot is that everything I will talk about has various activities associated with it that all of our experiments share in common. Bueno, como podemos ver aquí, lo que ellos están ofreciendo, ¿verdad? Con las actividades fuera de clase, ellos aquí presentan el textbook, o sea, el libro de texto que tienen ellos, más obviamente tiene el ebook, también aparece un forum, también está lo que es el laboratorio, los exámenes, y el WebAssign, y también aparece lo que es el video lecture, ¿verdad?
que esto Yes. es como la ventana que ellos tienen para todos los que estudian masivamente en un curso en línea abierto. Excellent. Hold on a minute, please. Sí, también esto tiene que ver con lo que es el blended education, ¿verdad? Que es parte de la tecnología y obviamente las clases presenciales. Yes, very good. Okay. So let me talk about some of these components and what our work has contributed in a new way. One part of our experiment was to develop new ways of presenting video lectures. Ok, entonces vamos a hablar ahora de las formas, cómo ellos trabajan con lo que está relacionado con las lecciones en video. Okay? Often, when video lectures are made, they show the head of the speaker and not much else. Or they basically are like the classroom, except that they show the lecturer's head on a video. And we wanted to do something different and try to make the lectures more interesting. So I will let you translate that while I'm actually going to play in the example here. I hope this plays. Okay, let me just translate the whole concept. Yeah. Dice que lo que ellos están tratando de hacer, obviamente no es lo mismo cuando los estudiantes están en una clase presencial, sino que aquí ellos tienen una cabeza, ¿verdad? Y están tratando de hacerlo lo más interesante posible, como una alternativa, ¿verdad? Entonces, aquí está pasando esta gráfica de lo que sería una lecture. Yes. And so there are a few things I want to point out to this, that most of these lectures were created through the artwork of students who had recently taken the course. And it was a low-cost way, inexpensive for tools and labor. The science was presented better than professional animators, and the students who were the animators were very creative and very enthusiastic about being able to participate in creating these lectures. Okay, hold on a minute. Bueno, Yes. aquí podemos ver, ¿verdad? Que dice que fueron los estudiantes los que trabajaron básicamente lo que ustedes ven, el arte de lo que sale ahí, de lo que están viendo. Es hecho por básicamente los estudiantes y al momento de la animación resultó ser pues mucho mejor de lo que se esperaba, ¿verdad? El trabajo, la calidad del trabajo de los estudiantes al momento de animar lo que son las lectures o las lecciones en sí. Y también que la clase es más interesante, ¿verdad? Yes, very good. Okay. Now, I want to say a second major part of our course is the way in which we offered a hands-on laboratory for students, even students who never met in a classroom, that is, students who were fully online. And we applied a concept that we call Your World is Your Lab. Ok, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo que son los laboratorios hands-on, o sea, en el laboratorio mismo, cuando ya los estudiantes entran a interactuar con los experimentos, con lo que quieran que van a hacer, ¿verdad? Aún estudiantes que ni siquiera se habían conocido anteriormente, en una clase normal, ¿verdad? Es cuando ellos tienen la oportunidad como de interactuar a través de eso. Okay, so I may have said this, but let me just emphasize. So instead of a typical school or instructional laboratory where students would go into a special room and use special equipment, we instead devised labs that students could perform in their own surroundings using equipment and tools that they have access to. Hold on. Ok, dice que en lugar de tener a los estudiantes, ¿verdad?, dentro de un ambiente de laboratorio que todos nosotros conocemos, aquí se da la oportunidad de que cada estudiante esté en su propio escenario, con sus propios recursos y que use las herramientas apropiadas
para poder hacer el laboratorio. Okay, so let me tell you how we do that in this particular case. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se hace eso particularmente en esta parte, ¿verdad? Yes, so the course we're teaching is physics, the first semester, which focuses on mechanics, the science of motion. Okay, el curso que se está ofreciendo aquí, por ejemplo, es en física, específicamente en lo que es mecánica. Okay, so what we ask students to do is to observe and to study the science of motion by watching things move in their own surroundings. Bueno, lo que hacen básicamente ellos es que les piden a los estudiantes, ¿verdad?, que observen qué es lo que está sucediendo, que observen básicamente todos los objetos que se mueven y que observen todo lo que está en su derredor para ver cómo funciona el movimiento relacionado con la mecánica. Yes, and then what we ask them to do is to capture, to record that motion using a camera that was available to them, such as a cell phone video camera or a camera on a camera connected to some computer. Bueno, entonces ellos después vienen y les dicen, ¿verdad? Ok, ustedes van a grabar, no importa, o sea, si tienen un teléfono o si tienen una cámara, ellos le piden a los muchachos que empiecen a grabar lo que quiera que sea con lo que van a experimentar y con el equipo disponible que tienen. And then with that observation recorded, then we showed them how to use software that is free, both to analyze the data as well as to apply physics principles to describe the data. Bueno, ya una vez que ellos tienen esa información, lo llevan y les enseñan cómo utilizar un software para que ellos con ese software que tienen puedan analizar todos los datos que están recibiendo, ¿verdad?, o que tienen los muchachos disponibles. Okay. Now, once they've done this analysis, they would construct a laboratory report, and that report that itself was a video. They would record a video, screencast a video that would then be uploaded to YouTube, and therefore would be a report that could be viewed by others, evaluated by others, in particular their fellow students. Bueno, una vez que han pasado, ¿verdad?, por ya ese proceso, entonces ellos les dan la oportunidad de que ellos suban a YouTube esa información que ellos grabaron, y luego esa información es analizada por otras personas, ¿verdad?, y también evaluada también por otras personas. Okay, good. Y sus compañeros lo pueden hacer también, evaluar lo que ellos subieron a YouTube. Yes, so I'll just say a bit more about that. The typical report was a 5-minute video uploaded to YouTube, and the links were then shared with other students in the course who could then evaluate the reports. Bueno, este es un reporte de básicamente 5 minutos, ¿verdad? Este reporte obviamente sube a YouTube y luego empiezan pues los links, las conexiones que pueden ser también evaluadas por todas las demás personas que están conectadas. Okay? Los alumnos. Yes, and I'll just mention here, this is the example I mentioned before. Many of these components I just described have been components that were developed by other education researchers earlier. And our main contribution here was to take these sorts of contributions and put them together in a way that could be used in an online course. And I show some of the examples here. Bueno, entonces aquí dice que tienen estos temas que una vez que ya ellos los tienen, ellos los pueden como presentar y los pueden sintetizar de lo que ya se ha hecho, por ejemplo, estudios anteriores, lo pueden analizar, lo pueden sintetizar y hacer las contribuciones que necesitan.
Entonces es como que todo se pone en la mesa y luego las contribuciones de unos más lo que los profesores tienen y lo que los estudiantes aportan. Okay. So I'm just showing here a few of the laboratories. Just mention that the important feature here is the cycle of each lab is typically more extensive than a laboratory that one would typically offer on campus. So as a result, we offered fewer of these laboratories, but each lab was more in depth than a typical laboratory that's offered on campus. Bueno, aquí está hablando de lo que son los laboratorios y dice que muchas veces se consigue profundizar más de un laboratorio que se puede hacer presencial o en campus, ¿verdad? Termina siendo como una experiencia con todas las colaboraciones que se hacen, terminan siendo experiencias un poco más profundas para los estudiantes y con más aportaciones, ¿verdad? Yes. And let me just say something about how I want to say a few words about the evaluation and how students, the process by which they would evaluate the work by their peers, the laboratory reports by their fellow students. Bueno, aquí vamos a hablar de la parte entonces, cómo las rúbricas, ¿verdad? Cómo es el proceso de evaluación y también cómo los estudiantes pues entienden que van a ser evaluados. Yes. So let me say first about the rubric. It was important to try to make it very simple. So we have 5 items shown here and a scale for each item which has 5 choices ranging from excellent to poor. Bien, entonces dice que lo ideal o lo que ellos pensaron es que entre más simple se mantiene la rúbrica, mejor todavía es el resultado. Y dice que estas rúbricas son, digamos, tienen aquí que van desde excelente hasta lo más pobre. Yes, yes. Sí, de 1 1 to 5 or from excellent to poor. Yes, very good. Okay. So let me say just a little bit about the process by which students would learn to evaluate the work by others. There were 3 main steps to this. Ahora vamos a hablar del proceso de evaluación y cómo los estudiantes que están expuestos a esto pueden aprender también a evaluar el trabajo, ¿verdad? O a otros. Yes. Okay, so the first step was that students would look at sample video lab reports that were already evaluated by experts. Bueno, entonces la primera parte es cuando los estudiantes empiezan a ver videos que ya han sido evaluados por expertos, ¿verdad? Yes, and these first 2 were practice in the sense that students were not graded on this, but they received feedback about how experts would grade those reports that they graded, and they could compare their responses to the expert responses for grading those reports. Bueno, entonces a ellos les presentan estos 2 videos iniciales, que son los videos que les ayudan a estos estudiantes a saber cómo es que ellos van a evaluar. Esta actividad obviamente no se evalúa para ellos como actividad, sino que solo es la oportunidad que tienen ellos de ver cómo esos videos, esos trabajos fueron evaluados, y estos 2 videos que son los que dice 2 common videos and evaluate them independently. Este es como la primera parte, el primer proceso cuando el estudiante empieza a observar cómo es que se evalúa el trabajo que está en él. Y luego este es el trabajo que los expertos les dan a ellos para que ellos tengan más o menos ahí una retroalimentación. Y después son supervisados.
Okay, then the second step, which we call calibration, is the same from the student standpoint, 2 more video reports that experts also evaluated. But in this case, we measured how closely the students' ratings compared to the expert, the instructor ratings, and gave students, graded students, on how well they aligned with the instructor grades. Bueno, esto ya tiene que ver con lo que es la calibración, ¿verdad? Es como ellos empiezan a enfocar, y dice que con estos, observan estos videos también, y dependen de cómo el rating, o sea, ok, entonces todo tiene que ver aquí con la calibración, con la capacidad que tienen ellos de enfocar, y que los expertos también van a evaluar eso. Okay. Yes. Okay. And then the final stage, after the students progressed through the first 2 steps, was that the students evaluated the lab reports of other students in the course. At the same time, though, we would include 1 more video to calibrate that was hidden from students, that was also expert calibrated, but the other videos were not evaluated by experts. It was only peer evaluated. And those peer evaluated videos, this is how students receive a grade on their lab report in the course. It's through at this stage by evaluations performed by other students in the course. Ok, como podemos ver aquí, dice que la evaluación de lo que es la evaluación de otros compañeros, ¿verdad? Con de ellos mismos, y cómo al final todo se une para ver cuáles fueron las cosas que tal vez ellos no pudieron calibrar bien, y que también hay expertos que al final les dicen, mira, esto fue lo que no estuvo bien calibrado, y se gira, se va rotando, ¿verdad? Se rota. Ok, entonces esto es básicamente, es como un teaching cycle, ¿verdad? Al final lo que se quiere es que los estudiantes sean capaces de evaluar el trabajo que presentaron en línea, y que sean capaces de ver como los expertos qué tipo de calibración tenían que haber visto y que tal vez no lo vieron. Este es evaluado exclusivamente por los estudiantes, correcto, y sus compañeros. Okay, very good. So everything I've said up to this point applies to the both types, the 2 different ways in which we offered the course. The free course, the MOOC, to everyone, as well as the course that was for credit, not free, but limited to paying students at Georgia Tech. What I want to say now will be some measurements, some evaluation that we made, some measurements of the effectiveness focused on that second group only, the students taking the course for credit. Bueno, aquí está hablando básicamente de las 2 formas que tienen ellos, ¿verdad? Lo que es el Massive Online Course, y lo que es ya el curso que se toma ya en la universidad, que uno es gratis, el otro es pagado, y que también se habla de lo que es el grading, las evaluaciones, ¿verdad? Y que el pagado es evaluado, ¿verdad? Okay, so let me just say a little more about how the on-campus course, which we call the blended course, and I'll say what that means in a moment, how that was structured. Ahora vamos a hablar de lo que es el blended course, o sea, el semipresencial, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso, y luego lo que tiene que ver con cómo es que está estructurado. Gracias. Okay,
So by comparison, the traditional way we would offer a course, that is, before we applied these new methods, we would have 3 lectures per week and 1 laboratory. Bueno, en lo tradicional, ¿verdad? Nosotros podemos decir que se hubieran 3 clases, contacto, ¿verdad? Más 3 horas de laboratorio. Eso sería cada semana. Eso es lo tradicional. Okay. Now, the new approach, the using these video lectures and the new laboratory, the lectures and the labs were performed out of class for the most part. So observing, performing, and analyzing the laboratories as well as viewing the video lectures. And on campus, the time spent in class was involved with small group work with instructors focused on problem solving and communicating science. Bueno, ahora vamos a ver de lo que tiene que ver con cómo funciona el blended, ¿verdad? Que sería el semipresencial. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que el tiempo que se utiliza en los laboratorios de una clase presencial se puede utilizar trabajando también en grupos pequeños fuera de la clase, 4 o 5 horas de contacto, ¿verdad? Ahí se aprecia lo que es el problem solving y también lo que es la comunicación científica. Okay. So let me say a little bit about what we found and the kinds of studies that we performed. So this is, we looked at and compared side by side both a traditional section as well as a blended section, each of which containing about 200 students. Bueno, ahora vamos a hablar qué fue lo que se investigó acerca de estas dos formas de enseñar, ¿verdad? ¿Cómo fue qué fue lo que descubrieron? Y aplicado con 200 estudiantes. Cada uno. Yes. And so they contain the same curriculum, same instructor, same level of student ability as measured by their grade point average coming into the course. And we tried to keep the same amount of time per week spent by students in either case, keep that the same. Entonces llegaron al punto y se pudo observar que tenía que ver con el mismo currículum, ¿verdad? Con el asunto de las interacciones, materia e interacciones, el mismo instructor y también ellos tienen un nivel de evaluación, ¿verdad? Un nivel de entrada de evaluación y también con el mismo tiempo que se usa para estar en el trabajo asignado. Yes. Now, so what we found was the following result, that basically on concept inventory, we didn't see any differences in their performance. And for common problems on the final, we didn't see any differences. Parece ser, bueno, no es que parece ser, sino que así es, no encontraron mayor diferencia, ¿verdad? En los dos tipos, los dos tipos de clase, lo que sería un campus y también lo que es blended. Fueron los mismos los resultados y la manera de cómo se desarrollaron los muchachos, cómo fue su performance, al final también fue algo común, casi igual. Yes, but I would add to this, so the way we view this is that by having these courses be blended, we didn't do any harm to students by traditional measures, but we offered them a laboratory experience that was much more hands-on and more connected to their surroundings. Sé que ellos no vieron ningún tipo de que le pudiera afectar a los estudiantes, ¿verdad? Encontraron que era lo mismo y que más bien tenían oportunidad como de trabajar más en el laboratorio.
de la física con todos los aprendizajes que ofrecía, ¿verdad? Como una oportunidad más de observar qué era lo que se estaba haciendo. Yes. So let me say a little bit about some of the data that we collected and what we learned about how students in this new way of offering a course with video lectures and these new ways of doing learning. We looked at some data on how students behaved in the course, and in particular, we were able to collect data on how students view lectures, because the platform through which students access the videos allowed us to track every student's interaction with every video. Ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los datos, o sea, con las estadísticas, ¿verdad? Del trabajo, del contenido que se presentaba y el comportamiento también de los estudiantes. Okay, so let me just show you some data. Okay, vamos a Here is de los datos o las estadísticas. Yes. Okay. So this is one example of a student's interaction, and I'll move the cursor here. A student's interaction with the video, a particular video, plotted as a function of the time, the video time in the video, as well as the real time. Bueno, entonces aquí lo que podemos ver, esto es en la parte de abajo, ¿verdad? El tiempo que estuvieron ellos relacionados con lo que tiene que ver video time, el tiempo que invirtieron ellos con los videos, y esto aquí en vertical sería el real time, como en campus, como que si estuviera presencial. Okay, so let me interpret and say a little bit about what we can learn from the student's behavior. So we see initially, the student starts to play the video. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo es que se comporta el estudiante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que él comienza y enciende el video. Yes. Now you see a little later in time, because these stars represent an interaction called seeking. What that means is that they're skipping sections of the video, and you see that that's the case because they are advancing the video faster than it would advance in the absence of any interaction. The blue line basically it would represent if you start the video and then you do nothing else. So below the line, interactions show that students are skipping portions of the video. Bueno, aquí en esta parte tiene que ver con el tiempo que ellos se involucran en lo que es buscar, ¿verdad? Y la interacción que tienen los estudiantes en este momento. Pero todo parece indicar que hay mucha información que los estudiantes no la utilizan, entonces continúan subiendo en esta línea, y si vemos nosotros esta línea, la línea perpendicular, vamos a ver que es el video time en real time, o sea, hay un movimiento rápido, pues, desde el momento que el estudiante empieza a buscar, a interactuar y luego sube rápido, ahí va la estrella. Lo que no sucede en una clase normal. Yes. I will point out though that later we see that the students that the real-time interactions are later or longer than video time, and what that suggests is that they were interacting in some regions, and you can see that there were certain areas in the video that they paid particular attention to. And this is of interest because this tells us what particular parts of the video lecture students paid close attention to. And we can learn something about that. It's either students are having difficulties with this portion of the material, or the material wasn't presented well. We don't yet know which interpretation. The fact that students spent time and interacted with particular regions tells us something about
how students are using the videos and what they learn or don't learn from the videos. Bueno, como podemos ver, ¿verdad? Después del momento que ellos empiezan a buscar, empiezan con el video, lo ponen, luego toman una pausa, pero luego suben siempre en la búsqueda. Luego más arriba vemos como las tres, el momento en que ellos se detienen, el momento en que ellos ponen el video, en el momento que siguen buscando, hay un momento en que ellos están, paran y están como haciendo las tres competencias al mismo tiempo, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo ellos dicen que todavía no saben exactamente qué es lo que pasa en ese momento con los estudiantes, ¿verdad? Ajá, entonces aquí dice que es el momento en que están las dos, la pausa y el play, porque tal vez encuentran algo que es interesante para ellos, se detienen y entonces invierten este tiempo en estas dos competencias que tienen que ver con la pausa y el play. O también, ¿verdad?, que encuentran un problema que de repente les hace utilizar estas competencias que podemos ver aquí. Ahí vemos lo que es el play y la pausa. Entonces están como viendo el video, lo detienen, lo vuelven a ver. Y eso básicamente es la gráfica. Okay, so let me explain. I'm going to skip to a part what else we learned from the students, and that we see how well students grow as evaluators, how they can improve and become more expert in their evaluation of the scientific communication of other students. Bueno, esta es la parte donde los estudiantes, como estudiantes mismos, se van convirtiendo en especialistas o expertos al momento de hacer evaluaciones que tienen que ver con la calibración, ¿verdad? Pero básicamente ese es el momento en que, después de todo lo que atraviesan, ellos desarrollan cierta habilidad para tener esa habilidad para grading, para evaluar. Y también para ver el impacto, ¿verdad?, que tiene en el entrenamiento sobre el tiempo. Okay. So let me show you one result here, which shows that students, as they progress in their, they go through different stages in their, how do I say, as they progress from practice to calibration, we see that initially they start out as overgrading. So what the orange means, that students basically overgrade compared to experts. With practice, what we see is that as they progress to the stage of grading their peer videos, you see that it becomes more green. That means students are becoming more expert-like in grading by the time they grade the videos reports of their fellow classmates. Bueno, aquí podemos ver en esta parte lo que está en rosado, ¿verdad? Esta es como una gráfica de cómo ellos comienzan en su inicio, en lo que es la evaluación, ¿verdad? Los problemas que ellos tienen, pero a medida pasa el tiempo, vamos viendo cómo los estudiantes, toda esta parte de lo que estamos viendo aquí, lo que está en verde, es cuando ya ellos se van pues siendo como expertos en lo que tiene que ver en la evaluación. Aquí, por ejemplo, empezaron ellos dando notas altas porque como no tenían tal vez muy claro cómo era el procedimiento que iban a evaluar, pero a medida que van avanzando en el curso, ¿verdad? Aquí ya podemos ver como una evaluación un poco más acertada, pero a la par tiene, por decir, 4 evaluaciones que no lo están, y luego en las siguientes en las siguientes gráficas podemos ver cómo a medida que ellos van pasando el tiempo en esto y cómo van haciéndose ya más experimentados en lo que tiene que ver con la evaluación. O sea, van calibrando mejor, ¿verdad? Yes. Okay, so
let me just say what has been one issue we have discovered that is really very important in making the blended learning work well on campus, and that is to provide the teaching assistants with the proper training to effectively interact with the students in the classroom. Ok, ahora vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el mismo triunfo del estudiante en esa experiencia que tiene que ver con los lectures que son semipresenciales o blended learning, ¿verdad? Y cómo que lo que hace la diferencia en sí es el mismo hecho de que en el momento de presentarse esta oportunidad tiene que tener el estudiante una excelente asesoría a lo largo, ¿verdad?, del proceso, y cómo esa asesoría puede hacer una mejores resultados al momento de hacer esto. Y dice que el maestro obviamente tiene que estar debidamente preparado para poder dirigir a los estudiantes, ¿verdad? Y también ver cómo puede solucionar problemas que están relacionados con problemas de resolver problemas de grupos pequeños, ¿verdad? Cómo facilitar todo esto en la clase. Okay, now let me just turn to one final point I want to discuss. And that is, I mentioned our open course, our online course was not offered for credit. So we have not yet done this. We are interested, very interested in offering our massive open online course for credit. But there are challenges, and I will point to an experiment by another group which occurred this past spring. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con lo que es la certificación o las calificaciones formales o oficiales, ¿verdad? Ustedes lo que miran aquí, estos cursos no son precisamente cursos donde el estudiante recibe un credit. No se hace así, porque ellos dicen que tienen algunas dudas todavía sobre esto, ¿verdad? Y que siempre tienen problemas, que es lo que es el tema de discusión que tenemos aquí en Honduras, precisamente al momento de aplicar un examen, quién está supervisando, qué tan confiable es esa evaluación que se está haciendo. Antes de hacerlo oficial, ¿verdad? No como en un campus, que nosotros estamos ahí y nos aseguramos que los muchachos saben lo que saben y lo podemos certificar y mandarlo a registro. So I will mention the course that was offered was by our colleagues in mathematics, and it was for a course that was for pre-calculus, and they offered it to a limited number of students, but it was open to students at a variety of different locations within our state. And what happened was, the upshot was that they had a large number of students who did not perform well. And there are, what this points to, I know that the work that they did, they put a large amount of work in, but what it points to is that we still have much to learn on how to make MOOC courses effective to reach broad audiences in ways that enable them to be successful at the level of succeeding to obtain college credit. Bien. Básicamente dice que parece que hubo alguien de allá, un profesor de matemáticas, que hizo un experimento, ¿verdad? Y obviamente se registraron varios estudiantes, ¿verdad?, de otras áreas, pero que definitivamente no tenía como la credibilidad, experimento del MOOCS es básicamente como para ayudar a un estudiante a que pueda presentar un examen mejor y que venga un poco mejor preparado, ¿verdad?, para que entonces pueda tomar un examen y que pueda ser finalmente legalizado su conocimiento. Pero dice que el experimento no tuvo el resultado esperado, o sea que todavía se está investigando, ¿verdad?, cómo manejar eso.
al punto de que no se puede todavía oficializar. Okay, so I will just say, just to emphasize what I said at the start, that these kinds of experiments offer lots of opportunities to try new ideas, to try new tools, to reach new audiences, but there are challenges, and it's still very early. We still need good ideas on how to make these courses more effective, especially how to make these more effective and to offer to students online for credit. And I would welcome ideas, and I'm sure there are people in the audience who may have good ideas on how we might be able to move this forward and make improvements so that these courses can be offered to more students and help those students to be successful. Bueno, dice que esto solo es precisamente eso, ¿verdad? Son oportunidades que se están ofreciendo para poder apoyar con nuevas ideas, con nuevas herramientas, con nuevas audiencias. Una de las grandes ventajas es la cantidad de gente que puede entrar, ¿verdad? A todo esto, este tipo de tecnología y de oportunidades. Esto se ve nada más como oportunidades para afianzar el trabajo que se puede hacer cuando ya eres estudiante o como un apoyo nada más, ¿verdad? Pero dice que aquí en la audiencia, como todavía se está investigando sobre esto, pues aquí sí hay algunas ideas que quieran compartirse, ¿verdad? Que también dice que todavía hay dificultades y problemas y que la gente, pues alguien que tuviera alguna idea aquí en la audiencia puede compartirla. Okay, so with that, I will stop, and again, let me say it's been a pleasure to have the opportunity to speak with you, and I thank you very much for your attention. Bueno, esto ha sido todo, ¿verdad? Ha sido una muy excelente oportunidad. Mr. Schatz, right? Yes, that's right. It's been a pleasure to be with you. We sent some greetings from Honduras, Tegucigalpa, Honduras, and thank you for spending this time with us. Well, thank you. I appreciate it. Okay, bye. Bye-bye. Mr. Schatz, are you still there? I am here, yes. Guess what? We have something special for you. We have a diploma. Do you want me to read it? Wow. Yeah. It's been a real pleasure because we all have learned about this technology and experiments, and the National University of Honduras, through the Vice Rectory, Academics Vice Rectory, and the Direction of Innovation is presenting this recognition to Michael F. Schatz for his participation as a conferences in this innovation over education. And it also says teaching, innovation, and investigation from the superior education as an integral vision perspective. Ciudad Universitaria, that's University's campus, José Trinidad Reyes, Tegucigalpa MDC, a los 3 días del mes de diciembre de 2014. So this is a recognition that we have for you. Well, thank you so much. That's really an honor. I appreciate it, and I appreciate you giving me the opportunity to speak with you today. And I want to say again, I really support and encourage the kinds of efforts you're making there to spread the word about online education innovations. It's very important work, and thank you for all your efforts to do that. Bueno, él también quiere agradecer, ¿verdad? El hecho de que todos nosotros aquí estemos, porque todos pues estamos buscando lo que es la tecnología, la innovación, y para él ha sido también un honor estar pues con nosotros. Hold on a minute. And you see people clapping, right? Yes. That's for you. Hold on a minute, because there might be
people who might want to say something, so please stay online. Sure. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, we have somebody's asking. Buena. Yo pues quisiera saber, ya que esto no es avalado por la misma universidad, ¿quién más aparte de la gente de la universidad se puede beneficiar? Si alguien de afuera, alguien que tal vez no estudia, alguien que solamente se dedica al trabajo. Esa es mi pregunta. Okay, the question is, since this course is not valid by the university, is there any kind of restriction, or is it basically anybody could just take advantage of this outside the university? Anybody could take advantage? Yes. So let me explain that the presentation I made was actually talking about the same course in the sense of physics, the same subject, but offered two different ways. So the MOOC, as I was referring to, the online version, is right now available, offered right now to anyone, but does not come or is not awarded university credit. But anyone can use the materials, can access the materials on the Coursera website. And so go ahead from that aspect. Yes. Dice que sí, ¿verdad? Que todo el material, todo el equipo, todo lo que está ahí en eso, ¿verdad? Puede ser utilizado, son cursos que son abiertos. De hecho, las siglas dice, ¿alguien me podría ir con las siglas? Massive, online, massive, dice masiva, abierta, en línea, cursos. Literalmente así de sencilla, ¿verdad? Sí, en este caso, pues, en este caso, pues, él solo estaba hablando precisamente de física, ¿verdad? Física. Hold on a minute, there seems to be another question. Okay. Okay. Bien, básicamente él comentaba el hecho de acreditar conocimiento. En la conferencia de la mañana también se hablaba de cómo acreditarlo y habían ciertos elementos como la huella que dejaba el estudiante. Entonces, ¿qué opinión le merece el hecho de que en ese proceso de confiar en este tipo de entornos de aprendizaje, primero en la huella que deja el estudiante, porque en esa huella imprime un estilo personal de redactar, de abordar la tarea de aprendizaje? Entonces, ¿podrá ser esa una forma de llegar a confiar, ¿verdad?, en el proceso? Mr. Schatz? Yes. This morning, there was this presentation, and we are talking about now what deals with the print. Basically, would there be any way that the accreditation, probably an early accreditation, could be if students could come and through their fingerprint, there would be a near way to come closer to a certification that the student actually has been there and can have the reliability to come closer to the credits? I think I understand. Let me try to ask repeat the question. I'll rephrase it to see if I understand. The question really asks whether if new technologies like let's say fingerprint identification, right, for basically verifying the identity of the students, if those would be implemented, would that help make these courses more accessible? Exactly. You got the idea. That's it. Okay, so I would say that's an important piece, but the issues, the example that I gave at the end did not suffer from identification. There was a way in which this online course was able to do authentication.
So that is a challenge, but another aspect of the challenge for making the courses successful is to provide the students who could be at very different locations, provide them with the resources that they need to be successful. And so what can happen is that the student's identity can be verified, but if the courses aren't properly designed to support the students to help them be successful, then you can have high failure rates. So that's still a challenge, even when you have authentication. Dice que todavía es un reto, ¿verdad? Eso todavía es un reto, aun cuando los estudiantes puedan presentar su huella, aún con todo y eso, ¿verdad? Dice que aunque el curso esté muy bien diseñado y que es muy importante, con todo y eso, que el estudiante pueda utilizar su fingerprint, su huella digital, ¿verdad? Con todo y eso, pues es como que las universidades no están listas para certificar a nadie. Básicamente, esto queda como un apoyo para el aprendizaje de los estudiantes al momento de tomar cualquiera que sea el nivel o el curso que tengan que tomar, como es básicamente un apoyo nada más. Okay, thank you very much. We have here something I see on the screen. And guess what? You're gonna get this nice degree right through your email. Excellent. All right, so it's... Do I get credit for it? Okay. Do I get credit from your university? Okay, yes, that's great. So it's been a pleasure, and we hope that this is not the last time, okay? I hope so too. If there's any way I can help in the future, I would be glad to. Okay, thank you very much. Okay, thanks so much. Bye-bye. Bueno, muy interesante lo planteado, la parte de investigación que planteaba el doctor Michael, y yo agradezco al equipo de docentes de nuestra Escuela de Lenguas Extranjeras, Nils Andrade, Gilnoel Kuman y Jorge Garzol, que amablemente aportaron a esta quinta jornada para traducir la conferencia del doctor Michael. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los cursos yo los invito a que ingresen a www.coursera.org y ahí van a encontrar todos estos cursos, ¿verdad? A los que ustedes pueden acceder. El propósito de los MOOCS, han dicho los que están involucrados en este tema, es que este conocimiento llegue a todos, pero va a llegar un momento en que la universidad va a certificar competencias al margen de la forma en que nosotros hayamos aprendido. Entonces, lo importante es fortalecer lo que ya sabemos a través de estos cursos, decirle a nuestros estudiantes que pueden accesar a estos cursos, que tienen muchos recursos, ¿verdad? Como muchos vídeos. Nosotros hemos analizado estos cursos, la metodología que usan de enseñanza, de evaluación, y de eso se trata, de poder aprovechar todos esos buenos recursos que están en la web, que están desarrollándose en otras universidades del mundo, y poder, con la conceptualización de vida, aprovecharlos para mejorar nuestra práctica educativa. Así es que un comentario de un colega docente antes de cerrar. Muchas gracias por la invitación interesante de la conferencia. Sería más que todo una pregunta. Digamos que nosotros ahorita, a través de ustedes, de la vida de la DGT, tenemos tecnológicamente una plataforma robusta como para implementar este tipo de cursos. Hay planes de no solamente quedarnos en la parte virtual, sino que llegar a crear, por ejemplo, estos cursos MOOCS para tanta gente, que sería un alivio para tanto alumno que a veces se queda sin cupos, sin espacio físico y todo eso. No lo hemos visualizado. Siguiendo el origen de estos cursos, lo que sí hemos pensado es desarrollar algunos cursos abiertos que puedan fortalecer, por ejemplo, competencias de la lectura comprensiva, ¿verdad? Que son muchas debilidades que evidencian los resultados de la prueba de aptitud académica, y que lo evidencian nuestros estudiantes, y en alguna medida necesitamos fortalecer esas competencias en nuestros docentes. Entonces,
Hemos pensado para el próximo año, y hablaba con la profesora de español, con la profesora María, de si creábamos algún curso abierto en este tema para probarlo abierto con la comunidad universitaria y luego lanzarlo a nivel de país, ¿verdad? Para con esta experiencia ir abriendo espacios para la creación de otros cursos abiertos. Hemos pensado y le hemos preguntado al profesor Michael que cómo hace, porque en este curso de física se matriculan muchos estudiantes. Entonces, ¿cómo hacen para atender tantos estudiantes? Que ahora lo explicaba un poco la maestra Larisa, ¿verdad? Entonces él nos decía, bueno, siempre los mejores estudiantes o los que van resultando mejores estudiantes de un curso anterior, entonces ellos los incorporan como tutores. Estamos analizando, pero la idea más próxima que teníamos era crear un curso abierto para apoyar algunas competencias que hay que fortalecer a nivel de la universidad y a nivel del país, y después dar el paso para fortalecer un poco, lanzar un curso abierto cuando ya creamos que tenemos la capacidad para poder atender también cuando se nos matriculen de todas partes del mundo. Pero yo creo que lo que él decía es muy importante, son recursos de apoyo, ¿verdad? Son recursos de apoyo, y esta ha sido una gran discusión cuando dicen Stanford, Harvard, el Tecnológico de Massachusetts, tiran sus cursos, son tan caros. Entonces el propósito no es, ellos siguen teniendo sus alumnos, siempre siguen siendo caros, pero bueno, este conocimiento está a disposición de cualquiera. Lo decía la profesora Larisa, han tenido cursos estudiantes que no son universitarios, que son de bachillerato, entonces también son cursos que pueden fortalecer en alguna medida cuando nuestros estudiantes van a hacer la prueba de aptitud académica. Estamos pensando más en ese tipo de cursos que apoye el área de ciencias básicas y de la competencia de lectoescritura, para que los estudiantes que van a acceder a la universidad puedan tener mayores posibilidades para aprobar su prueba de aptitud, y también apoyar, ahorita que ha subido el índice de aprobación en la universidad, ver cómo se generan estos recursos, estos cursos abiertos que apoyen a que los estudiantes pues tengan mayores posibilidades del aprendizaje en áreas difíciles como matemáticas, como física, ¿verdad? Nosotros analizábamos con el departamento de física en algunas físicas donde hay un 70% de reprobación, ¿verdad? En clases estadística 100, que decimos es la matemática más fácil, también hay un alto porcentaje de reprobación. Entonces estamos pensando en cursos abiertos dirigidos más a resolver un poco esta problemática educativa. Bueno, si no hubiese otro comentario, les agradezco que hayan permanecido hasta el final de la jornada de este día, que descansen y que mañana pues estemos puntuales para que podamos tener un día provechoso igual que el día de hoy. Un aplauso para todos y muchas gracias.